El mayor desafío es que no pase absolutamente nada, que sea un día completamente aburrido. Para nosotros un día aburrido de trabajo es un buen día de trabajo. Muchas veces sabemos que la gente un poco nos miente, nos dice, ¿ha comido algo? No he comido nada o no he tomado nada y algo se ha bebido. Muchas veces no lo saben, pero el problema es que la anestesia hoy en día es muy segura. ¿Qué sucede? Que como no nos anestesiamos habitualmente, nos da un poco de miedo y es normal. Nunca un médico o un anestesiólogo va a decir no hay riesgo, porque siempre lo hay. Hay cosas que pueden pasar en el quirófano que no nos esperamos y también les explicamos a la gente que el mejor lugar donde puede pasar una cosa así es en un quirófano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Hoy tenemos con nosotros al doctor Mauricio Molodeschi. Es médico, especialista en anestesiología y reanimación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. La primera pregunta que queríamos hacerte es, ¿quién es el doctor Mauricio Molodeschi y por qué se dedica a lo que se dedica? Bueno, soy un médico argentino que llevo ya unos años en España. He hecho la especialidad aquí. Es una especialidad que tiene mucha base fisiológica y sobre todo una de las cosas que más me llamó la atención de la anestesia es la inmediatez de los actos. Al ser todo vía intravenosa, ves los problemas y los resultados los ves muy rápidamente. Entonces el tratamiento, al ser tan inmediato, es una cosa que me gustó mucho. Y además que es una especialidad con un amplio campo de acción. Nos gustaría empezar precisamente hablando sobre la anestesia, sobre en qué consiste tu trabajo de anestesista. La especialidad tiene varias facetas. Una de ellas es la anestesia propiamente dicha, que es la que la mayoría de la gente conoce, que es la de quirófano, la de anestesiar el paciente, pero también tiene otras facetas que es la parte de la reanimación. Somos especialistas también en el enfermo crítico. Muchos de nosotros nos dedicamos a los cuidados críticos, a intensivos, que habitualmente esas salas no se llaman cuidados intensivos, sino se llaman de reanimación, un poco por seguir con el nombre. Y también tiene otras facetas que es el tema del tratamiento del dolor. Solo somos especialistas en anestesia, reanimación y tratamiento del dolor. ¿Cuál dirías que es el mayor desafío al que te enfrentas en un quirófano? El mayor desafío es que no pase absolutamente nada, que sea un día completamente aburrido. Para nosotros un día aburrido de trabajo es un buen día de trabajo. No tener sorpresas y tratar de que vaya todo dentro de lo esperado. Ese es el mayor desafío que tenemos en el quirófano. Y también, cuando pasan cosas, poder resolver los problemas que se nos presentan, obviamente. Cuesta imaginarlo hoy en día, pero hasta hace relativamente poco las operaciones se llevaban a cabo sin anestesia. ¿Cuál fue el impacto del comienzo del uso de la anestesia en las operaciones? La anestesia fue una gran revolución en la medicina, quizás una de las más grandes, probablemente junto con el descubrimiento de los antibióticos. Em, Imaginarse ahora una anestesia en una persona despierta que le estén amputando una pierna, ahora no nos cabe en nuestra cabeza hoy en día. Antiguamente se hacía y el mérito que tenían los cirujanos era que tenían que ser rápidos y muy fuertes para poder aguantar al paciente que se está moviendo. Y a mayor rapidez, mejor era el cirujano. Se hablaba de que se podía amputar un miembro en 30 segundos. Claro, es porque son los segundos que igual podía aguantar un paciente de dolor. Entonces, esas cirugías que tenían que hacerse en un minuto o en 2 minutos, el mérito de esos cirujanos que tenían que hacerlo rápido era muy grande. Entonces el descubrimiento de la anestesia revolucionó sin dudas la medicina. A partir del óxido nitroso, fue el primer anestésico el gas del óxido nitroso que se usaba como, como un agente recreativo, como una droga recreativa que lo usaban para fiestas y demás. Y una persona, Horace Wells, se dio cuenta que en una de estas pruebas, que era en una feria en Estados Unidos, una persona se había lastimado una pierna y no había sentido ningún dolor. Y él, al ser dentista, se dio cuenta y dijo, aquí hay algo". Y lo probó en 3 o 4 personas
y le resultó muy bien. Y cuando fue a hacer la demostración a Massachusetts, al Hospital General de Massachusetts, eh, algo falló, no se sabe si las dosis o qué, y cuando fue a hacer la demostración no funcionó en ese momento. Y una de las personas que estaban allí, que era William Morton, eh, que también era un poco, mm, era como un estafador, pero de alto standing. Entonces él trataba de descubrir algo que le diera mucho dinero en poco tiempo. Y había visto eso, y él probando con sustancias, que las probó incluso en él mismo, probó el éter y, y, y le dio resultados. Y un tiempo después hizo la demostración con éter en un enfermo que tenía un tumor en el cuello y bueno, el resultado fue exitoso en esa demostración y eso fue una revolución. A los 30 días el éter estaba en Europa. O sea, eso fue absolutamente un cambio brutal en la medicina. Hemos mencionado el óxido nitroso, luego el éter, qué fármacos se utilizan hoy en día para la anestesia y un poco para qué sirve cada uno. Fundamentalmente, la anestesia en quirófano tiene algunas áreas. Lo primero son hipnóticos. El fármaco más conocido, mm, eh, probablemente por Michael Jackson, fue el Propofol, que es un inductor de la anestesia, es un hipnótico, que es decir, que te deja dormido después de que se administra. Se utiliza también muy habitualmente en sedaciones profundas para colonoscopias, gastroscopias. Y también se siguen utilizando gases halogenados. El óxido nitroso se utiliza menos, pero se sigue utilizando. Es un gas muy versátil para determinados usos. Se usa mucho en niños. Y el mantenimiento de la anestesia se puede hacer tanto por vía intravenosa, con el mismo Propofol, para mantener el paciente dormido, y eh, por vía aérea, o sea, por gases halogenados. De las dos maneras se puede mantener al paciente dormido. Cuando termina la intervención, se suspende la administración, ya sea de uno o de otro, y habitualmente, pasados unos minutos, el paciente comienza a recobrar la conciencia. Y también la parte del dolor, porque aunque el paciente esté dormido, lo que le están haciendo le duele, entonces hay que tratarlo con dolor. Habitualmente se utilizan opiáceos muy potentes o anestésicos locales, por ejemplo, una anestesia intradural o epidural para dormir de la cintura para abajo, o el brazo, o lo que sea que se vaya a operar, es otra opción para que el paciente no tenga dolor. Y la otra rama, digamos, que nos quedaría es la parte de la relajación muscular. El paciente debe estar quieto y cuando se va a operar, por ejemplo, del abdomen, no se puede estar contrayendo la musculatura, entonces se utilizan relajantes musculares. Entonces esas son las tres grandes partes, ¿no? La hipnosis, la analgesia y la relajación muscular, en el caso de las anestesias generales sobre todo. Genial. Ahora, una vez que sabemos un poco los fármacos que se utilizan para esta anestesia general, creo que otra cosa que se puede preguntar la gente son las diferencias entre los distintos tipos de anestesia, la anestesia general, la local o incluso la sedación en sí. Bueno, la sedación se puede. Tenemos diferentes tipos de sedaciones en dependencia del qué procedimiento se vaya a hacer. O sea, tenemos sedaciones que son más superficiales, que habitualmente se llaman sedaciones conscientes, y sedaciones profundas. La diferencia entre una sedación consciente y una sedación profunda es que el paciente no pierde, en una sedación consciente, no pierde la desconexión con el medio. Es decir, el paciente puede estar dormido, como si estuviera dormido en su casa, pero uno lo llama y el paciente normalmente es capaz de despertarse y de contestarte. Está consciente en todo momento. Y sobre todo, quizás lo más importante, no pierde los reflejos de vía aérea, eh, que es uno de los grandes riesgos de las sedaciones. En el caso de las sedaciones profundas sí que puede perder los reflejos de la vía aérea, muchas veces sí que respira por sí mismo, pero, por ejemplo, si tuviese una secreción como la misma saliva, como no tiene reflejo en vía aérea, es capaz de ahogarse con su saliva, por ejemplo. O que se relaje tanto la musculatura de la lengua que la gente vulgarmente, lo que la gente vulgarmente llama tragarse la lengua, que tragarse la lengua es imposible,
eh, porque es un músculo y el músculo ese no se va a ningún lado. Simplemente lo que pasa con la lengua es que se obstruye la vía aérea y lo que hay que hacer es abrir la vía aérea. No hay que sacar la lengua, ni meter la mano, ni hacer nada extraño. Simplemente es abrir la vía aérea. Son maniobras muy sencillas que todo el mundo debería aprenderlo. Entonces, esas son las grandes diferencias entre una sedación consciente y una sedación profunda. Y luego tenemos la anestesia general, cuando se tratan de cirugías donde se requiera que el paciente pierda completamente, eh, mm, digamos, su capacidad de respirar y de conexión con el medio para que el cirujano pueda operar. Por ejemplo, un abdomen casi siempre se hace con anestesia general. Em, y también las anestesias locorregionales, que es con anestesia local, con anestésicos locales, dormir un miembro de cintura para abajo, una mano, un dedo, depende de lo que se vaya a intervenir. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención, e imagino que a gente le pasará, es cuando le dicen al paciente, te vamos a dormir en 10 segundos, por ejemplo, cuando le ponen la mascarilla. Y la gente piensa, ostras, que no me voy a dormir, que me voy a enterar. Y todos acaban cayendo. ¿Cómo es posible que nos duerma tan rápido? Una de las cosas bonitas de la anestesia es que tiene muchas cosas por ser descubiertas todavía. Mucho no conocemos del cerebro y de la fisiología y de cómo actúa el cerebro puntualmente a nivel molecular, no lo terminamos de saber. Es un gran campo de investigación aún. Sí que ponemos la medicación y al actuar por vía intravenosa llega de una manera muy rápida al cerebro y provoca o bien depende de qué medicamento sea, pero una estimulación o una inhibición de determinados neurotransmisores a nivel central que automáticamente nos desconectan del nervio, del medio, perdón. Y cuando es a nivel de gases también, el intercambio gaseoso que se produce en los pulmones llega muy rápido al cerebro y con 4 o 5 respiraciones uno se puede quedar dormido de los gases, por ejemplo. Qué interesante, Mauricio, esta explicación. Sabemos que la anestesia no está exenta de riesgos. ¿Cuáles son las principales complicaciones o problemas que pueden ocurrir durante la anestesia? ¿Y son frecuentes estos problemas? Am, hay algunas complicaciones que ocurren. Yo las, divi- las dividiría un poco en complicaciones esperadas y no esperadas. Nosotros siempre preferimos, uno de los grandes avances de la anestesia ha sido que aprendimos que tenemos que estudiar el paciente previamente a la intervención y tenemos que conocer el paciente y saber a qué nos enfrentamos como anestesiólogos. Entre los riesgos que tenemos de complicaciones, uno de los más grandes es las complicaciones de la vía aérea. Cuando el paciente deja de respirar por sí mismo, nosotros tenemos que ser capaces de manejar la vía aérea, de intubarlo si es necesario. Ahora contamos con muchos dispositivos, pero bueno, seguimos intubando a los pacientes. Y cuando no podemos hacerlo porque el paciente tiene alguna malformación, tiene algún condicionante, en la vía aérea que nos dificulte eso, esa es una de las grandes complicaciones que nos podemos enfrentar como anestesiólogos. También están las no esperadas como las reacciones alérgicas. El paciente no sabe que es alérgico, nunca se ha anestesiado y nosotros le ponemos un medicamento que nunca ha recibido y hace una alergia a ese medicamento, no es esperado. También yo siempre le digo a los pacientes en la consulta, si me va a dar una alergia a algo, quiero que me den un quirófano, donde tenemos todos los medios para tratar una complicación de ese tipo. Y estamos preparados para tratarlos. Y luego están las complicaciones de la cirugía en sí. O sea, cuando un paciente se está interviniendo de una cirugía muy compleja y hay una hemorragia, por ejemplo, pues son complicaciones que nosotros tenemos que tratar junto con el cirujano que está haciendo su trabajo en detener la hemorragia, por ejemplo, si es que sucede, pues nosotros tenemos que tratar de ayudarlo manteniendo al paciente lo mejor posible para que no haya ningún tipo de repercusión de esa complicación que ha ocurrido. Casi siempre, por suerte, es así.
pero sobre todo es prepararnos para lo que se va a hacer, tanto el cirujano con su cirugía y nosotros con nuestra anestesia, estar preparados para todas las posibles complicaciones. Creo que eso es lo principal. Otra preocupación que me viene a la cabeza de la temporada que estuvimos haciendo prácticas por el hospital y que puede que tengan diferentes pacientes, le decían a los médicos, oye, yo no me quiero despertar, yo no quiero sentir nada durante la operación, por favor asegúrese de que pasa esto. Entonces quería preguntarte, ¿puede un paciente realmente despertarse en medio de la operación y cómo os aseguráis de que esto no pase? Se llama despertar intraoperatorio. Es una situación que no es frecuente, pero que puede ocurrir. De hecho, la incidencia más o menos es de un caso cada 2.000 anestesias, puede pasar. Eh, Actualmente, con los gases es más raro que ocurra, pero también puede ocurrir. Porque nosotros ponemos una dosis de anestesia y un mantenimiento de dosis, tanto con los gases como las intravenosas, acordes más o menos al peso del paciente y a las características del paciente, y entonces es difícil que ocurra. Pero también hoy en día contamos con monitorización, eh, ya sea con un índice biespectral, se llama, un BIS que llamamos nosotros en el quirófano, que ponemos unas pegatinas en la cabeza donde nosotros podemos medir la actividad cerebral. Y entonces, por unos cálculos que hacen esos monitores, te da un número donde te orienta si el paciente puede estar despierto o no puede estar despierto, y te da una idea de la profundidad anestésica. Entonces, en cirugías complejas donde pueden ser frecuentes los despertares intraoperatorios, cirugías del corazón, cirugías cerebrales, eh, cirugías grandes, sí que se suelen poner ese tipo de monitorizaciones. No se usa habitualmente, o sea, en el 100% de las anestesias, porque ya te digo, la incidencia de despertares intraoperatorios son raros. Fundamentalmente es la sensación, cuando ocurre esto, es una sensación de agobio del paciente que está despierto. El paciente probablemente no tenga dolor, pero lo están operando y él está consciente de lo que está pasando, pero no puede decir nada porque está probablemente relajado y con un tubo y no puede decir nada. Entonces esa sensación es un poco incómoda y es cierto que hay gente que le resulta muy, muy desagradable. Hay otros que nos han contado que se han despertado en el medio de una intervención y nos han contado lo que estuvimos hablando nosotros. Y dijimos, así es que se ha despertado. Entonces sí es que se ha despertado, pero no le causó ningún tipo de repercusión ni de agobio. ¿No? Yo estaba ahí y no me dio ningún tipo de problema. Entonces, eso también depende de cada persona y el tipo de cómo tome esa experiencia, ¿no? Claro, eso estaba pensando, que depende si te lo tomas como puro agobio, porque además en un quirófano al final hay muchas personas, se está hablando, hay ruidos de las máquinas, de lo que se está haciendo, entonces puede ser agobiante, pero bueno, si te lo tomas como yo estoy aquí, no estoy notando dolor. Fundamentalmente, yo creo que es eso, que el paciente en ese momento no tenga dolor, porque si el paciente se despertó por un pico de dolor, por una atracción de repente que se hace en una parte y entonces se despertó por un pico de dolor, me imagino que no sería una experiencia agradable. Si el paciente se despertó porque se despertó simplemente, pues entonces no debe de traer mayor repercusión. Pero sí es verdad que ocurre, es raro, pero sí que puede ocurrir. Sí, sobre todo recordar eso, que es algo muy raro, no vayamos asustados al quirófano No, ahora. sin duda. Y bueno, cambiando un poco de tema, todos hemos oído sobre la epidemia del fentanilo, sobre todo en Estados Unidos. ¿Qué está pasando con el fentanilo? ¿Cuál es la sensación que el fentanilo produce para que la gente lo esté consumiendo de esa manera y que esté ocurriendo lo que está ocurriendo? El fentanilo es un opioide sintético que se produce de una manera relativamente fácil, y que no necesita un precursor como en el caso de la heroína o de la morfina, que es una planta. O sea, no necesita de un cultivo. Y como se produce a partir de productos sintéticos, se puede producir en cualquier lugar y en grandes cantidades. Entonces, como un kilo perdón, es un medicamento muy potente,
Entonces, un kilo de fentanilo se pueden producir aproximadamente 1 millón de dosis con un kilo. Entonces, y en el mercado vale un kilo aproximadamente, lo he estado mirando, unos $400.000 el kilo. Entonces, 1 millón de dosis, vamos, da para mucho en esos mercados. Entonces, el mayor problema que tiene es que es una droga muy, muy, muy potente, es 100 veces más potente que la morfina y, y tiene unos efectos adversos que pueden causar fácilmente la muerte en los pacientes. Entonces, la muerte se produce por los efectos adversos que provocan en el organismo. Sí, la muerte casi siempre por este tipo de sustancias por depresión del sistema respiratorio, como les contaba antes con el tema de los hipnóticos, que produce una pérdida de los reflejos en la vía aérea, pues esto no solo produce esa pérdida de los reflejos en la vía aérea, sino también que el paciente deja de respirar. Entonces, al ser un gran depresor del sistema nervioso central, del sistema respiratorio, la muerte se produce por eso. Porque la mayoría de las veces cuando habrán escuchado hablar del término de tolerancia, que el paciente necesita más dosis para poder tener el mismo efecto que conseguía antes, pues así como el a mayor dosis tiene menos efecto del, digamos, sobre el sistema nervioso central, sobre las sensaciones de placer que da esa droga, eh, también es cierto que a mayor dosis es directamente proporcional en la depresión respiratoria que produce. Entonces produce más depresión respiratoria evidentemente a mayor dosis. Entonces los riesgos son muy elevados. Y sobre todo también porque muchas veces la gente no sabe que está consumiendo fentanilo, como es una sustancia que se utiliza para cortarla con otras drogas, como te contaba, es una droga relativamente barata comparada con otras, muchas veces eh, alguna persona se piensa que está consumiendo solo heroína y está cortada con fentanilo, cuando el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína. Entonces muchas veces no lo saben. Y también se han producido muchas muertes porque se mezcla con otro tipo de drogas, por ejemplo con la cocaína. La cocaína, que es un estimulante, se mezcla con el fentanilo, que es un depresor, y entonces según la droga, o mejor dicho, según las dosis con las que estén cortadas, pueden dar efectos, vamos, de todo tipo. Y de ahí el problema que tienen fundamentalmente en Estados Unidos y Canadá con esta droga. Quería preguntarte si has vivido alguna experiencia o anécdota que te haya marcado especialmente en el quirófano, ya sea pues a nivel profesional o incluso personal. No tengo ningún recuerdo de una experiencia. Generalmente, mira, ayer mismo tuvimos un paciente que lo operamos de amígdalas y empezó a sangrar, 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 sangró un montón, sangró pues, 1,5 litros en minutos. Y, y te produce una descarga de adrenalina tal ese momento que tienes que actuar rápido y demás, pero te deja chafado, ¿no? O sea, cuando terminas ese momento de esa descarga de adrenalina, terminas planchado. Yo tengo más bien recuerdos de pacientes que operas y te dicen, es que no he sentido nada, es que no me he enterado de nada, es que, o sea, ese momento que el paciente te dice, no me he enterado de nada, para nosotros es, vamos, o no me dolió nada, o que lo ves al cirujano y te cuenta, el paciente estuvo genial, o me dijo el paciente en la consulta que fue muy bien. Ese tipo de cosas te dan mucha satisfacción. Pero sí es verdad que yo no he tenido ninguna experiencia que me recuerde. También te digo, nunca se me murió un paciente en el quirófano por causas mías. Yo sé que por estadística algún día me va a tocar, porque esto es una estadística pura y dura. Hay una complicación cada tanto. Dices, bueno, pues algún día me va a tocar y tengo que prepararme para ello. Pero lo que te digo, para nosotros un día aburrido de trabajo es un día bueno de trabajo. El día que pasa algo, que te acuerdas de algo, es porque es algo malo. Y cuando son cosas malas, normalmente uno trata de
De no de desecharlo, recordarlas. ¿no? Que no tenerlo tan grabado, porque también tienes que ser, como estás todo el tiempo en estas situaciones de estrés y a veces pasan cosas feas, para poder seguir con esto, tienes que ser capaz de pasar página y de olvidarte de esos momentos. Sobre todo cuando llegas a casa y dices, vale, yo cuando llego a casa no hablo nunca del trabajo. Llego y digo, a otra cosa, ¿no? Pero del trabajo no cuento nada. Y, y- y es un poco por eso que les digo que si fue un día bueno, pues, aquí no ha pasado nada. Y si fue un día malo, pues digo, es que mejor olvidarlo porque si no te vuelves loco. Ahora pasando a algunas recomendaciones para los pacientes, para la gente que nos esté escuchando y que se vaya a someter a alguna cirugía dentro de poco. ¿Qué crees que deben tener en cuenta los pacientes antes de entrar al quirófano? ¿Hay algo que tú sepas que normalmente la gente no cae en algo y que es importante saber? Bueno, la gente tiene que entrar sabiendo que la anestesia hoy en día es muy segura. Es uno de los campos que más ha avanzado en los últimos 50 años, que más ha mejorado en cuanto a índices de seguridad. Es una de las especialidades que más ha mejorado. Hace relativamente no mucho, hablamos de 50 años, los índices de mortalidad eran de uno en cada 10.000 y hoy están en uno en cada 200.000, según qué país. Pero esa mejora en la seguridad del paciente viene dada por la revolución que ha significado la anestesia, el descubrimiento de nuevos fármacos, nuevas máquinas, lo que hemos aprendido en cuanto a seguridad, nuevos dispositivos. Entonces, la anestesia se ha vuelto en una cosa muy segura. ¿Qué sucede? Que como no nos anestesiamos habitualmente, nos da un poco de miedo y es normal, pero nos subimos a un avión sin ningún tipo de problema. Y probablemente tengamos más riesgo de subirnos a un avión que de meternos a un quirófano. Pero claro, como lo hacemos habitualmente, muchas veces hay gente que tiene miedo a volar, es verdad, pero la mayoría de la gente sube al avión sin pensar en que pueda suceder algo o con menos miedo que al entrar a un quirófano. Entonces, por suerte, hoy en día es muy seguro y nunca un médico o un anestesiólogo va a decir no hay riesgo, porque siempre lo hay. Como expliqué anteriormente, hay cosas que pueden pasar en el quirófano que no nos esperamos, una alergia o algo así. Y también les explicamos a la gente que el mejor lugar donde puede pasar una cosa así es en un quirófano. Cosas que le puedo decir a la gente, pues que sigan las recomendaciones de su médico, lo que decimos siempre, las ayunas que son importantes. Muchas veces sabemos que la gente un poco nos miente, nos dice, ¿ha comido algo? No he comido nada o no he tomado nada y algo se ha bebido. Muchas veces no lo saben, pero el problema es que, como expliqué anteriormente, cuando anestesiamos a las personas pierden el reflejo en las vías respiratorias. Y si tienen algo en el estómago y por lo que sea vomitan, eso que vomitan puede ir a las vías respiratorias, haciendo, elevando el riesgo de complicaciones. Complicaciones graves o no tan graves, pero complicaciones al fin. Entonces, las recomendaciones que damos tienen un porqué. Las ayunas tienen un porqué. Y también hay otras recomendaciones que siempre intentamos darle a los pacientes. Por ejemplo, que el paciente deje de fumar al menos 3 semanas antes de la anestesia o un mes si pudiese. Pero claro, un paciente fumador, si le digo que deje de fumar un mes, igual es muy difícil que lo cumpla. Los que lo cumplen a veces incluso lo pueden dejar ya que están, Que pero sería lo ideal, que ¿no? sería lo ideal, pero hay muchas recomendaciones, pacientes que se tienen que operar. Cuando operamos pacientes que tienen sobrepeso, tienen más riesgo con la anestesia, tanto por el riesgo de complicaciones de la vía aérea y demás, como los riesgos quirúrgicos. Entonces, también recomendación bajar de peso. Claro, no siempre es posible bajar de peso de cara a una cirugía, pero es una recomendación más que podríamos dar, ¿no? Pero no siempre es fácil.
nos gusta acabar los episodios con alguna pregunta quizá algo más profunda. Y las que habíamos pensado para este episodio, la primera es, bueno, antes hablando fuera de cámaras nos ha contado un poco su historia y nos ha parecido muy interesante. Entonces yo quería preguntarte, ¿qué le dirías al Mauricio de 18, 20 años como si viviera hoy en día? Si hoy en día te convirtieras en ese Mauricio, ¿qué consejo le darías? Vaya qué pregunta más profunda. ¿Qué consejo le daría? Pues que siga sus instintos. También te he contado que he tenido previamente, antes de la entrevista, te había contado que he tenido experiencia en otro tipo de carrera. He estudiado otra carrera antes de estudiar medicina y siempre creo que siempre las cosas pasan por algo, ¿no? Entonces, que, que siga, el consejo que le daría es ese, que sigan los instintos y que todo pasa por algún motivo, principalmente. Pues muchas gracias, Mauricio, por estar aquí. Podemos acabar aquí la entrevista, ¿verdad? Gracias a vosotros por la invitación. A los que nos estáis escuchando, ya sabéis que hay diferentes formas gratuitas de apoyarnos. En primer lugar, suscribiros a nuestro canal. Podéis compartir este vídeo con alguien a quien creáis que puede ser interesante. Yo creo que ha quedado una entrevista muy educativa de la que la gente puede aprender un montón. Y también podéis dejarnos un comentario diciéndonos lo que os ha parecido el episodio. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.